Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a la Biblioteca Pública de Hillsborough. Mi nombre es Martín Blasco. Soy bibliotecario en esta biblioteca de Shute Park. Y quiero agradecerles por acompañarnos en este programa Voces Femeninas. También me gustaría agradecer a la Fundación de la Biblioteca Pública de Hillsborough y a los amigos de la Biblioteca Pública de Hillsborough por patrocinar nuestro programa de lecturas. Y la intención del programa de Hillsborough Reads es fomentar un sentido de comunidad, celebrar la lectura por placer y promover las conexiones humanas a través de libros y programas. Ahora me gustaría presentarles a las autoras con las que he tenido la oportunidad y el honor de colaborar y trabajar durante muchísimos años. Lucy Beltrán nació en la Ciudad de México, emigró a Obregón en 1996, ha trabajado como educadora de padres a nivel regional por más de 25 años en diferentes organizaciones, es facilitadora y capacitadora de varios planes de estudio, entre ellos Abriendo Puertas, y ha realizado presentaciones a nivel nacional e internacional para padres de familia en diferentes talleres y conferencias. Recientemente obtuvo un título asociado en Educación Temprana y Servicios Familiares. Está certificada por el Estado de Oregón como especialista de apoyo en salud mental para adultos y como especialista de familias. Es la fundadora de DSL, Servicios de Desarrollo Familiar, que ofrece consultoría independiente y publica en Amazon para la historia infantil Pichi, que hablará hoy. Magdianami Carrillo Sotomayor es una bibliotecaria y autora puertorriqueña con 20 años de experiencia dedicada a promover el acceso inclusivo a la información. Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Laborales y una maestría en Ciencias de la Información de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, radicada en Oregón, se desempeña como gerente de esta biblioteca de Shute Park, liderando iniciativas que fomentan los servicios bilingües, el acceso equitativo y el empoderamiento comunitario. Hoy Magdianami también nos va a acompañar para hablar sobre su autobiografía, Entre Letras y Cicatrices, Memorias de un Eslabón Perdido, donde relata su poderosa historia de resiliencia y transformación. Al fin de la presentación vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y bueno, esperemos que disfruten de esta presentación. Muchas gracias. Si quieres comenzar. Pues muchas gracias. De verdad que es como esos sueños que tienes y que piensas, oh, algún día, y de pronto se dan, ¿verdad? Bueno, la historia de Pichi nace, o el libro básicamente nace mientras estaba yo tomando una clase para sacarme asociado en educación temprana. Nos pidieron hacer un libro sobre trauma y yo pensé, mi gatita es el personaje perfecto para mostrar lo que todos podemos pasar cuando tenemos que vivir situaciones extremas. Y si me permiten, se los voy a leer. Entonces, es Pichi. Es una historia basada en la experiencia real que vivieron las protagonistas, la cual inspiró el desarrollo del cuento con la idea de ser una herramienta para padres, maestros o cuidadores de niños que estén pasando por algún tipo de cambio radical en su vida. Espero que a través de la experiencia que nos comparte la protagonista de esta historia
podamos entender que hay muchas situaciones que pueden crear estrés y ansiedad, pero que a través del apoyo y las herramientas necesarias se logra ser resiliente. Y creo que hoy vamos a hablar mucho de resiliencia, ¿verdad? Por lo visto. Bueno, hola, hoy me llamo Pichi y soy una gatita siamés. Nací en Bogotá, Colombia, en el 2018. Yo vivía con mi mamá humana, una mexicana que llegó y me adoptó casi recién nacida. Y Beth y yo éramos muy felices, hasta que un día me dijo: Pichi, nos vamos a tener que separar porque me tengo que ir a unas islas donde tú no podrás acompañarme. Yo no entendí en ese momento de qué estaba hablando, a qué se refería. Así que seguí tomando mis baños de sol en la ventana y ronroneando muy feliz. Los días pasaron y recibimos la visita de 2 humanas más, la mamá y la hermana de Ivette. Yo tenía mucha curiosidad, las olfateaba, las observaba, de vez en cuando les ronroneaba, pues así somos los gatos. Pero seguía apegada a mi mamá humana y Beth. Poco a poco empecé a notar que nos íbamos quedando sin muebles. Ya no estaba la silla a la que tanto me gustaba saltar, pero había cajas por todos lados, así que yo estaba feliz de esconderme en ellas. Un día, de pronto, me metieron en una bolsa de viaje especial para gatos. Y vi a las humanas con muchas maletas. Me puse muy nerviosa. Me dolía mi pancita. No sabía qué estaba pasando y me puse a maullar. Tenía mucho miedo. Mi mamá humana se despidió de mí y me dijo que mi nueva mamá sería Lucy, su hermana. Yo no entendí nada. ¿Cómo que una nueva mamá? ¿Cómo que una nueva casa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podía ir con mi mamá humana de siempre? Y lloré mucho. Durante el camino a la nueva casa, pasé todo ese tiempo metida en la bolsa de viaje. Mi nueva mamá trataba de consolarme, ya que yo maullaba y maullaba. Me dolía mi pancita y estaba muy mareada. Todo estaba oscuro. Y de pronto había saltos y movimientos muy extraños, además de un ruido que lastimaba mis orejitas. Mi nueva mamá humana me decía cosas raras como: todo va a estar bien, Pichi, don't cry, you will be fine at the new house. Yo pensaba, ¿y esta humana que tanto dice? No la entiendo. Y más mal me sentía. Quería regresar con mi mamá humana de siempre. Por fin llegamos a la nueva casa. La humana abrió la bolsa de viaje y yo poco a poco asomé la cabeza. Tenía hambre, sed y me urgía ir al baño. Welcome, Pichi. This is your new house. Vamos a ser muy felices, ya lo verás. Poco a poco recorrí la casa. La curiosidad era más fuerte que mi miedo. Encontré mi nueva cama, mis nuevos juguetes y la comida estaba rica. Creo que estaré bien, pensé. Por lo menos esta mamá humana nueva me dará comida rica. Han pasado ya varios años y mi mamá humana Lucy y yo somos muy felices. Con su amor y paciencia dejé de tener miedo. A veces me duele mi pancita cuando tengo que entrar en la bolsa de viaje para ir al veterinario, pero luego se me pasa. Ella dice que yo llegué a su vida por una razón, y sí, así ha sido. He tenido que ronronear mucho, ayudándole a transmutar su energía para que recupere su salud. A veces nos visita Ivette, mi otra mamá humana. Me siento muy afortunada y feliz de tener 2 mamás humanas que me aman tanto. Por cierto, cuando mi mamá humana Lucy me dice I love you, Pichi, ya la entiendo. Nota para los padres.
Recuerden que los niños también sufren estrés y ansiedad ante los cambios y las pérdidas. Buscar ayuda para crear una red de apoyo es muy importante. Frases que podemos decir a los niños cuando están pasando por una situación de estrés. Aunque las cosas son diferentes, todo estará bien. No tengas miedo de ser tú. Eres importante, eres especial, eres capaz. Tus emociones son válidas y sobre todo siempre recordarles cuánto los amamos. Y bueno, esta es la pichi real. Gracias. Y me encanta que estés hablando de resiliencia porque exactamente de eso es que estamos hablando esta tarde. Así que voy a comenzar diciendo buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar aquí y rodeada de libros y de historia y de personas como todos ustedes que creen en el poder de la palabra. Porque cuando uno cree en la palabra, que se dice con verdad y valentía, la palabra tiene el poder de sanar. Hoy vengo a compartir la historia mía de Entre letras y cicatrices, Memorias de un eslabón perdido. Es una memoria sobre mi vida y mi infancia especialmente. Es un libro que nació de mis heridas, pero no es un libro de dolor. Es un libro sobre la resistencia, la resiliencia y la perseverancia. Y cómo una niña atrapada en la oscuridad pudo encontrar su propia luz dentro de ella. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes han encontrado en los libros un refugio en momentos difíciles? Si levantaron la mano o lo pensaron en su interior, tenemos algo en común, porque para mí los libros me salvaron la vida. Mi historia no comienza con éxito o reconocimiento, sino con cicatrices invisibles que marcaron mi infancia. Nací en San Juan, Puerto Rico, en un proyecto de vivienda de bajos recursos, donde la pobreza no se definía solamente por la falta de dinero, se definía por la falta de oportunidades, de seguridad y un futuro esperanzador. Crecí rodeada de violencia, drogadicción, disparos en la noche, abuso y desesperanza. Las calles de mi infancia estaban teñidas con el tráfico de la droga y la falta de oportunidades. Pero lo más difícil de todo fue crecer en un lugar donde la adicción consumía a quienes debían protegerse, a mis padres. Mi madre era adicta al crack. La droga no solo la destruía físicamente, sino la alejaba de nosotras. La adicción la convertía en una madre presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Mi padre, un veterano de Vietnam, de la guerra de Vietnam, no escapó de su propia batalla. La heroína fue su refugio, su anestesia ante la pesadilla de la guerra. En mi hogar nunca hubo estabilidad emocional. La negligencia marcó mi niñez y como muchos niños en mi situación, solo querían amor y seguridad. Pero en medio de ese caos encontré una puerta, un escape: los libros, la educación, la lectura. Esas fueron mis herramientas de resistencia. Estudiar no fue sencillo. No tenía los recursos ni los libros necesarios, pero logré ingresar a la universidad más prestigiosa de Puerto Rico. Eso fue en el mismo año donde me convertí en madre soltera, teniendo solamente 18 años, y con 4 meses de diferencia, la vida me arrebató a los 2 seres que más yo amaba: a mi hermana por culpa del cáncer y a mi papá por la adicción de la droga. Mientras cargaba a mi hijo en mis brazos y 2 mochilas, la mía y la de él, llevaba también el peso de un duelo inmenso. Pero a pesar del dolor y la incertidumbre, me aferré a la educación como mi ancla. Soy la única persona en mi familia que ha recibido un título universitario. Rompí todos los patrones, moldes y afines. Pero hay algo que realmente
no es fácil de romper. Se llama el trauma intergeneracional. El trauma no comienza con nosotros. Se transmite de generación en generación, en palabras no dichas, en miradas evitadas y en heridas que nunca se cierran porque nadie se atrevió a sanarlas. Mi madre creció en un lugar donde el abuso y la violencia era normal. Fue víctima de abuso sexual a los 15 años por su propio padre. En su mundo no había espacio para el amor, solo para la supervivencia. Y ese dolor que nunca pudo procesar ni sanar, lo llevó consigo y lo convirtió en una carga que le pasó a todas sus hijas. En mi familia, como muchas otras familias, los traumas no se hablaban. Lo que duele se ignora y lo que se incomoda se pone debajo de la alfombra. Y lo primero que se aprende en proyectos así es a callar. A los 9 años fui víctima de abuso sexual por un familiar muy cercano, mi tío. Todo, cuando salió a la luz, él decidió quitarse la vida, no sin antes hacerme responsable de su muerte. Yo, una niña de 11 años, fui culpabilizada en lugar de ser protegida. Nadie me abrazó, nadie me dijo no fue tu culpa. Y con esa culpa viví 30 años. Y es así como funciona el trauma. En las familias disfuncionales se calla, se entierra, se ignora. Y lo que no se sana, se repite. Y lo que no se enfrenta, se perpetúa. Pero yo decidí que la historia no terminaría así. La educación no solo me dio conocimientos, me dio perspectiva. Me enseñó que lo que viví no era normal, que la violencia no era amor, que el miedo no debía ser mi herencia. Romper el ciclo de abuso comienza reconociendo que hay un ciclo. Y cuando tienes acceso a la educación y aprendes a cuestionar y a desafiar y a construir un camino diferente, la educación no solo te da oportunidades, te da libertad. Libertad de pensar, de seguir y de no repetir la historia que otros escribieron para ti. Con esfuerzo y sacrificio logré salir del caserío y construir lo que para muchos parecía un sueño inalcanzable. Sin embargo, a pesar de mis logros, en el 2010 la vida me puso otro reto, la migración. Después de haber conseguido con mucho sacrificio mi estabilidad, en mi educación y una carrera en mi país, lo perdí todo con una crisis económica que golpeó a Puerto Rico y me vi obligada a emigrar. Dejar mi hogar fue como divorciarme estando enamorada. No me fui porque quería irme, me fui porque no tenía opción. Perdí mi trabajo, mi estabilidad, mi sentido de pertenencia y tuve que empezar de nuevo. En un país donde mi título, aunque acreditado, no fue valorado como merecía, donde mis logros fueron ignorados, donde mi experiencia puesta en duda y mi acento se convirtió en un obstáculo injusto, como si el sonido de mis palabras definiera la capacidad de mi mente. Fue un duelo silencioso, sin despedida ni ceremonia, pero con la misma profundidad del dolor. Sin embargo, en esa adversidad encontré la fuerza para reafirmar mi valor y demostrar una vez más que mi voz y mi conocimiento trascienden cualquier barrera. Superar las adversidades de mi infancia y los desafíos de mi vida no solo me permitió construir una vida diferente, sino que formó una fortaleza incrementable y una profunda inteligencia emocional. Aprendí a leer más allá de las palabras, a entender el dolor profundo sin que fuera pronunciado y a convertir en cada herida en sabiduría. Logré abrirme el camino a través de la educación y comprendí que no estaba cambiando solo mi destino, sino adquiriendo una herramienta para impactar y transformar la vida de otros. Es por eso que hoy les quiero compartir mi historia, no para que solo me puedan admirar hasta dónde he llegado, sino para que comprendan de dónde vengo, para que sepan que si yo me pude convertir
una lucha en propósito. Ustedes, todos ustedes en este salón también lo pueden hacer. Porque no importa cuán difícil sea el punto de partida, lo que realmente define el destino es la determinación de seguir hacia adelante. Cada obstáculo superado, cada cicatriz del pasado se convierte en un peldaño hacia algo siempre más grande, créanme. Hace 20 años comencé mi carrera en biblioteca. Al principio, solo un refugio, como muchas personas que vienen aquí todos los días. Un lugar donde el conocimiento me brindaba la esperanza de una vida mejor. Pero en el tiempo descubrí que la biblioteca, este espacio, son mucho más que estanterías llenas de libros. Son espacios de transformación, de posibilidades, de segundas oportunidades, como la vida me dio a mí. La biblioteca y el servicio público me salvaron la vida y me dieron un propósito, una razón para creer en el cambio y una plataforma para ayudar a otros a escribir su propia historia. Por eso hoy, esta tarde, no solamente le agradezco su presencia aquí, sino también les voy a pedir que escriban su propia historia. Nuestras cicatrices no nos definen, pero sí pueden recordarnos de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar. Hoy ustedes están todos aquí. Y si están aquí, es porque todavía hay páginas en blanco en el libro de su vida que pueden escribir. Desde el fondo de mi corazón, les agradezco por compartir, abrir su corazón, su oído, para escuchar mi historia. Y que recuerden que en cada página de un libro, en cada letra escrita con amor y valentía, hay una oportunidad de transformación. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora este espacio para preguntas a las autoras, así que no sé si tienen algo para preguntarme, imagino que sí, muy interesante, y si no, me gustaría empezar tal vez con una pregunta para las dos. Todos los procesos de escritura son muy diferentes de una persona a otra, y lo que me interesaría saber es cuál fue lo más difícil y también lo más agradable en términos de escribir el cuento de Peachy y la historia de tus memorias. Gracias, hermano. Creo que lo más difícil fue cuando llegué al punto de la publicación, porque no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, pero siempre hay alguien, ¿verdad?, que conoces y entonces le hablas, le preguntas y te va guiando. Entonces, creo que esa fue la parte que más. Estuve a punto de tirar la toalla en un momento que Amazon me lo regresó porque tenía que ajustar, no sé, los márgenes o no sé qué cosa, y yo por más que trataba y no podía, yo dije, ay no, ya esto no va, no, ya, se acabó. Pero luego dije, no, ya llegué hasta aquí, ¿cómo lo voy a tirar? Y entonces lo volví a intentar. Y en relación a la escritura, ¿fue un proceso agradable, divertido, difícil, con desafíos? No, creo que fluyó. Siempre he tenido ese gusto por escribir y sí, como que salió. All right. Para mí no fue tan fácil que salió. Yo llevaba muchos años escribiendo un borrador. La escritura siempre me ha salvado la vida, me ha ayudado a transformar esos sentimientos que uno tiene adentro para verlos afuera. Cuando estaba escribiendo, lo más duro, que incluso una de las noches que estaba escribiendo la historia, es darme cuenta de mi historia, que tú normalizas todo. En ambientes así, tú piensas que todo es normal. Y tú sabes que tienes una historia que contar, pero cuando ya la ves tan cruda ante tus ojos, que no puedes creer que tus padres hayan llegado a tanto, especialmente la muerte de mi hermana que murió de cáncer, lo pueden leer en el libro, tenía 19 años, le dio cáncer cuando tenía
18, murió a los 6 meses. Tenía cáncer de la matriz porque estuvo embarazada a los 11 años, dio a luz a los 12 años. Y mi mamá nunca la llevó al doctor y desarrolló cáncer y luego falleció. Esa noche, al entender que ella y yo habíamos sido abusadas a la misma vez, al mismo tiempo, me pegó duro. Y que ella no pudiera estar aquí hoy para hablar sobre su historia y sobre lo que realmente tuvo que sufrir, me dio más fuerza a escribir este libro. Y la publicación siempre es dura porque ya tú lo tienes el producto y ya entonces ya lo vas a llevar al mundo y se requiere mucha valentía para que tú puedas exponer todas tus heridas y que especialmente por mi posición, la que llevo hoy día, y quiero abrirme al mundo, pero sé que las personas, el resultado ha sido magnífico porque hasta desde que ha sido publicado muchas personas han venido a mí que el libro me ha impactado porque se han podido identificar con el libro, así que eso me da fuerza a que valió la pena todos los sacrificios durante ese proceso de escritura. Gracias, María. Yo tengo una pregunta. Lucy, mencionaste que el libro lo realizaste después de una asignatura que te pidió. Si no hubiera sido por esa asignatura, ¿aún así lo hubieras hecho? Y Magdi, mencionaste que al principio que obviamente en nuestra cultura latina tenemos a callar las cosas. Una vez que pusiste tu libro y a la hora de publicarlo, ¿te arrepentiste de algo? De que, ¿qué va a pasar? Porque todo esto lo mantenemos, no cosas familiares, siempre lo mantenemos en secreto, tras las puertas. Es una gran pregunta, Giovanna. Sí, creo que no. No, definitivamente fue algo que me empujó, ¿no? Pero nunca sabes, a lo mejor me hubiera empujado otra cosa, pero ya. Es una buena pregunta, Giovanna, porque después de la publicación de mi libro, como muchas familias disfuncionales, es bien doloroso decir esto, pero mi mamá decidió enterrarme. Ella verbalmente dijo que ya yo no era su hija. Y está bien, lo acepto. Y le desordeno a ella y a mi hermana. Toda la familia me dio la espalda. Y este libro ha sido bien revelador para que lo que yo me faltaba por ver, lo estoy viendo. Y eso también me da fuerza porque hay patrones en la vida y hay ciclos que aunque tú los rompas por fuera, aún están atados a ti, adentro. Y esa es la parte más difícil de romper. Y no me arrepiento de haber escrito el libro, porque cada persona que está tocando el libro está haciendo una diferencia que las personas que estaban en el pasado no pudieron hacer, pero las que vienen en el futuro sí podemos hacer algo al respecto. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es la parte más, para ustedes dos, para las dos, la parte más gratificante de poder compartir la obra que han hecho con el público? Yo creo que yo tengo varias. Primero es que los adultos se identifican con Pichi porque todos somos migrantes. Entonces de pronto es como, yo soy como Pichi, ¿no? Y se han acercado a decirme, wow, yo soy Pichi. Y la otra es cuando tuve la oportunidad de leerlo con niños preescolares y cómo engancharon, ¿verdad? Cómo estaban como preocupados, porque recuerdo que haberles comentado que me iba a ir de viaje y ellos me dijeron, pero ¿y Pichi? A Pichi no le gusta viajar. O sea, como ella no va a ir. Entonces, como esa respuesta, ¿verdad? De los niños, porque al final podemos ver en la historia de Pichi que puede adaptarse a cualquier situación de un cambio de país, un cambio de casa, no sé, a lo mejor 2 mamás, la adopción, o sea, hay tantas cosas que pueden ser que los niños como que se identifican de una manera y para mí eso es como wow, me encanta. Luego otro hizo un dibujo
y me dijo, en esos días había mucha gripa y todos los niños del salón tenían gripa. Entonces la dibujó a Pichi con ojos. Y me dijo, de verdes, porque tienen gripa igual que yo. Y yo, ok. Eso es, o sea, te llena muchísimo. Yeah. Para mí, el impacto que ha provocado en muchas personas que han leído el libro ha sido positivo. Y también, personalmente, estoy agradecida, y eso va con la pregunta anterior, de cerrar un ciclo. Cuando el libro fue publicado, la hija de la persona que abusó de mí, que se suicidó, han pasado 30 años, leyó el libro, quería hablar conmigo, me pidió perdón, me dijo que me validaba mi historia y que me creía, y que su papá era un abusador, y que le culpaba que yo había pasado por todo eso, y me relató cómo incluso se suicidó y todo. Pero esa historia, con más fuerte que fue, dura de escuchar y de procesar, me validó y me hizo entender que esto no fue producto de mi imaginación. Y así mismo, este libro está ayudando a muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente, o muchas personas que vienen de la ignorancia, de la pobreza, de la penumbre, y no entienden que hay una salida porque no ven la diferencia. Y muchas mujeres que han venido a mí me han dicho, gracias a ti, ahora puedo entender que no fue mi culpa, que fui abusada, y que ahora puedo mirar a esa niña con compasión, o a ese niño con compasión. Y esa ha sido la parte más gratificante, el impacto en los seres humanos. Y esa es la intención de decir. Gracias. Sí. Para las dos, como el tema de resiliencia y pues los temas de los libros, aunque son diferentes tintes del libro, me parece que están fuertes los dos, sobre todo para la gente que venimos de fuera, ¿no? Que nos mudamos de país. ¿De dónde sacan ustedes la fuerza para seguir? O sea, con esta historia, que bueno, tu libro ya me lo leí y a mí me encanta cómo puedes contar una historia tan fuerte sin drama, sin victimizarte. Eso me voló la mente. Pero quisiera saber de dónde sacan las dos como autoras y como portadoras de mensaje de resiliencia, de dónde sacan esa fuerza, a pesar de todos los cambios y cosas de la vida, para seguir y seguir y seguir. Y a mí me consta un pedacito de tu historia, ¿no? Y te admiro muchísimo y honro mucho que exista gente como ustedes que están dispuestos a compartir su experiencia, ¿no? Quisiera saber de dónde les sale esa fuerza. Muy buena pregunta. Yo creo que en encontrar de pronto que todos pasamos por situaciones que te sacuden. Yo soy sobreviviente de cáncer. Entonces, Pichi llegó a mi vida justo cuando estaba yo en ese proceso, ¿verdad? Pues sí, de qué está pasando y que entras en una vorágine que pues que nadie te explica, ¿verdad? Que solo vas. Pero la otra cosa que a mí me ayuda muchísimo es la relación que tengo con la comunidad y ver las historias, ¿verdad? De las mujeres que ante las adversidades, ante mil cosas, están aquí, son fuertes y salen adelante. Entonces creo que eso es lo que me impulsa a seguir compartiendo. Gracias por tus bonitas palabras. Sí, se requiere mucha fuerza mental, física y espiritual. Y para serte franca, muchas de las cosas que han pasado en mi camino, a veces me pregunto a mí misma de dónde salió esa fuerza. Pero puedo decir, primero ante nada, Dios, no Dios como una religión, Dios como todo lo que somos, la esencia de lo que somos hoy día, de lo que estamos aquí. Me ha llevado hasta entender las cosas de diferentes perspectivas. Mi familia, mi esposo, mis hijos, me dan fuerza todos los días, la inteligencia de mi hija, la fuerza que me dio mi hijo para entender que aunque era madre soltera, podía seguir hacia adelante. Tener una pareja que me apoya en todo ha sido esencial, pero también, ante todo, mi carrera
mi profesión, porque todos los días yo me alimento ayudando a otras personas. Eso es lo que me llena. Y al ver que puedo ayudar a alguien y cambiarle la vida a alguien, me tiene aquí hoy. Y es mi misión en la vida. Y no solamente a través de mis palabras, a través de actos y de acciones. Es importante que a través de todas tus experiencias, si puedes salvarle la vida a alguien, lo hagas. Y cuando hablo de salvar la vida, no es que le vas a dar CPR. Estamos hablando de una palabra, una sonrisa, un abrazo, una ayuda, un recurso. Y eso es lo que me mantiene todos los días aquí presente. Gracias. Tengo otra pregunta. Un poco hablaron de eso, pero quería saber bien cuando pensaron en crear estas obras, ¿no? En escribir estos libros. ¿Qué edades tenían en mente ustedes? ¿A quiénes querían transmitir este mensaje? Porque, por ejemplo, vos, Lucy, hablaste de los niños, los padres, y vos hablaste de tu vida también. Y creo que puede afectar lo que escriben a mucha gente en muchas edades, y quería saber qué es lo que tenían en mente ustedes cuando iban a escribir este libro. Buena pregunta. Yo creo que, pues como lo mencioné, ¿verdad? Fue una tarea asignada especialmente para niños preescolares. Pero conforme lo iba yo escribiendo, pensaba en los papás como una herramienta, como papás o maestros o cuidadores de niños que están cerca, como la lectura puede ser esa herramienta para apoyar a un niño en cualquier situación. Entonces creo que eso abrió mi espectro. No solo pensé en niños preescolares, sino pensé a quien lo lea le toque. Para mí, porque el libro tiene parte de lo que es el abuso sexual y también ser madre soltera, porque fui madre soltera por casi 6 años. Mi libro yo lo quería destinar más a jóvenes adultos, y porque mi libro no solamente, como dijo mi compañera Kishani, que es solamente una historia, tiene muchos recursos y te ayuda a entender que si fuiste abusado, por qué es lo que pasó en tu mente. Si fuiste madre soltera, no te impide a completar tus metas y cuáles son las consecuencias del embarazo en la adolescencia. Y habla sobre la pobreza y cómo entender el trasfondo histórico de la pobreza en diferentes partes. Soy bien educativo y yo quiero impactar a los jóvenes adultos y a todos los adultos, pero si puedo llevarle el libro a un joven, algo que pudiera cambiarle la vida y darle esperanza. Yo tengo una pregunta. Hay escritores que muchas veces el título lo ponen al final, o hay veces que el título es lo que les ayuda a enfocarse al escribir su libro. ¿Ustedes pusieron primero el título o cómo llegaron a él? Creo que sí fue primero. Sí. Creo que al mismo tiempo fue entretejiéndose la historia y pensé, pues Pichi, esta es la historia de Pichi, pues se llama Pichi. Sí. En mi caso vino después. Yo tenía una idea, especialmente de la segunda parte del título, que es Memorias de un eslabón perdido. ¿Por qué? Porque soy ese eslabón que se perdió en esa cadena, la que rompió el ciclo. Y entre letras y cicatrices, porque entre mis letras y las cicatrices que viví pude crear esta obra, y por eso es que la imagen del libro enseña un ave fénix y una cadena que se está rompiendo. Y vino al final porque ya al tener la historia y haberla leído 20,000 veces, sí, eso sucedió, ahí sabes definitivamente qué giro le quieren dar. Pero sí ya tenía idea de lo de romper el ciclo, ya tenía esa idea de cómo acomodarlo. Yo les quería hacer una pregunta de que hacia el futuro, pensando un poquito más, hacia el futuro de si tienen algunos otros proyectos que se vienen en mente o tal vez
un segundo libro, que a lo mejor ya tienen por ahí una idea plantada, si pueden compartir un poquito de eso. Sí, yo tengo dos ideas ya. Otra historia de pitching. Que por cierto, cuando yo le leí la historia a mi hermana, la primera mamá de pitching, ella me dijo, no, es que está muy fuerte, o sea, y como que le creó esa sensación de tristeza, de culpa, y no, me dijo, y yo pues vamos a hablar de trauma, es que así es, ¿verdad? Y me dijo, ¿por qué no cuentas mejor cuando se llenó de pulgas? Y yo no. O sea, pero entonces creo que esa es la otra, o sea, como, pues sí, algo que también a los niños les pasa, ¿verdad? Que se llegan de esos bichitos que llegan de la escuela y están llenos de esos bichitos, ¿no? Entonces, como hacer esa conexión de lo que le pasó a Pichi con lo que a los niños normalmente les puede pasar en la escuela. Pero el otro que tengo en mente, que el título ya lo tengo, se llama El Poder de Poder. Pero cuando hablo del Poder de Poder es el programa que llevo por más de 20 años trabajando con las mujeres en el condado. Entonces, hablar de sus historias, hablar de cómo han crecido, que han creado esas redes de apoyo, que les ha creado familia, que han hecho amigos, entonces eso es lo que traigo ya en mi cabeza. Sí, de hecho, bueno, cuando ya traduje el libro, va a estar disponible en inglés pronto, a petición popular. Pero también voy a escribir un segundo libro que se va a llamar El Duelo de los Vivos. Es como enfrentar la muerte de personas que están vivas, personas que existen, sea por cualquier razón, porque tus padres no quieren aceptar una verdad, o porque sencillamente te tuviste que divorciar amando, o porque perdiste un mejor amigo por un malentendido, tal vez compañeros de trabajo que querías. ¿Cómo tú dejas ir cosas y personas y cómo tú pasas ese duelo de cosas que existen, que todavía son elementos que te rodean y que sabes que existen y no puedes conectar con ellos porque nunca te van a entender, porque nunca van a comprender? Pero está bien, porque eso es lo que yo quiero, hablar del dolor, las herramientas para que las personas entiendan que aunque tengan que pasar ese duelo, ellos siguen presentes, así como nacieron solitos en la vida y pueden seguir hacia adelante. Ese es el proyecto que tengo en producción. Gracias. Tengo una pregunta para los dos. ¿Cuánto tiempo les duró escribir el libro? Y yo sé, en tu caso mencionabas que tenías un borrador desde antes. Entonces me pregunto más o menos desde qué edad fue y si al momento de ya editar para enviar a los últimos pasos, si hubieron cosas que se cambiaron por el hecho que antes, ¿verdad? No sé a qué edad se empezó, si era en la adolescencia y cómo cambió ahora la edad adulta. Sobre la pregunta. Yo creo que a mí me llevó, pues quizá el trimestre, que lo que tenía que hacer la tarea, pero no era como es ahora. O sea, y vine y hablé con Martín y le dije, ¿cómo ves esto? ¿Qué piensas? Y eran fotos de Pichi, y era, o sea, como que estaba como, sí, sin forma. Pero poco a poco, después de pasar la clase, entonces ya me enfoqué más en darle estructura, en buscar el diseño. Entonces sí me llevó como unos 6 meses más o menos. El borrador a mí me tomó varios años. Estaba escribiendo muchas cosas que recordaba. Mi mente estaba muy bloqueada por mucho tiempo. Todas estas traumas me borraron lo que había pasado en mi adolescencia, en mi niñez. Yo tuve que hacer mucha escritura y mucha investigación sobre mis abuelos, sobre mi madre, sobre fechas, sobre mi hermana, cuándo pasó, cuándo fue que quedó embarazada, qué edad yo tenía. Y en ese proceso pues, también descubrí lo que fue el trauma intergeneracional de mi madre, porque ella fue abusada por su papá, pero fue después que su mamá la atropelló un carro. Cuando yo tenía 13 años, todo empezó como tú empiezas a abrir ese baúl de recuerdos y decir,
de dónde saco toda esta información. Y lo tenía todo en borrador, fechas y escribiendo todo. Un día estaba en Guadalajara, en la feria de libros, y esa mañana alguien me trajo un café a la habitación y me dijo, ¿estás aquí como escritora? Y le dije, no, como bibliotecaria. Me dijo, el año próximo vas a estar como escritora. Y yo le dije, gracias por esa afirmación. Y ese día conocí la casa publicadora y les hablé de mi libro. Y ese día dije, nos aceptamos, contáctanos. Y nos tomó como 8 meses porque ya la historia estaba, era montar la estructura. Y después como en 8 meses, me tardó casi 3 en publicarlo porque no lo quería publicar. Después que ya lo tenía, entró un pánico. Exactamente por el resultado que es evidente se dio y por amor a mi madre, porque yo la perdoné y yo realmente el que tenga la oportunidad de leer el libro en español e inglés va a entender que yo no estoy haciendo nada en contra de mi familia, estoy hablando de mi historia para que transforme y ayude a otros, pero fue bien duro para toda la familia y fue para mí bien duro poder plasmar esas letras. Eso fue un proceso, pero diría que se dio bien. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Como tal vez quedará, cuando rompemos el grupo, en una de esas la gente se va a acercar y va a hacer unas preguntas. Pero bueno, Lucy y Marianami, les agradezco muchísimo. 2 historias súper interesantes, importantes. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. También les quiero decir a todos que esto es parte del programa de Hillsborough Reads 2025. Hay muchísimos más programas, eventos. Tenemos acá flyers, volantes para que puedan ver cuándo son y también lo pueden ver en nuestro sitio en la web. También ahora los invito, hay café, hay jugos, galletas y también a que se conozcan más y puedan tal vez hacer un poco más de preguntas y sentirse más a gusto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.